¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy domingo 23 de enero. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y por voluntad del Papa Francisco, el domingo de la palabra de Dios. Después de terminar el ciclo de Adviento, Navidad y Epifanía, el Papa ha querido que el tercer domingo ordinario sea el domingo de la palabra. Y hoy precisamente las lecturas nos lo recuerdan, tanto la primera lectura de Nehemías como sobre todo el Evangelio. Y la palabra de Jesucristo no es un libro, es la vida de Jesús, es su persona, su palabra, su Pascua, su muerte y su resurrección. Hemos seguido con emoción el día de ayer y con enorme gratitud la misa de beatificación de los mártires, los nuevos beatos mártires de la Iglesia en El Salvador y de la Iglesia universal, porque no son patrimonio de la Iglesia salvadoreña, sino que ahora son patrimonio, bendición para la Iglesia universal. El padre Cosme Espesoto, franciscano, el padre Rutilio Grande, de la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita, y sus compañeros mártires Manuel y Nelson, un catequista y un niño, un adolescente. Pues estamos también en la novena a San Juan Bosco, tenemos tantos motivos para animarnos unos a otros en la escucha de la palabra, como ellos lo hicieron. Los mejores intérpretes, los mejores exegetas de la Biblia no son los estudiosos. Los mejores exegetas, los mejores intérpretes son los santos, porque la han hecho vida en su propia vida, la han hecho suya la palabra, y ese es el camino que queremos también nosotros tomar, y ese es también el objetivo de este mi canal y de este servicio que al Evangelio y a ustedes quiero hacer a través de estos comentarios humildes que les ofrezco. Le pido al Señor y le pido a ustedes que me mantengan siempre en su oración para que lo que anuncio con los labios lo haga vida, y es la misión de todos en la Iglesia, pero particularmente para mí como presbítero, como salesiano. Cerrando esta grande introducción, nos disponemos pues a escuchar hoy el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y el capítulo 4, los versículos primeros del capítulo 1, los primeros 4 versículos, y del capítulo 4, los versículos del 14 al 21. Escuchemos el texto. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelo por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista,
para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Empezamos en este domingo a leer ya de forma semicontinua el evangelista que nos va a acompañar durante este año litúrgico, en el tiempo ordinario también. Es San Lucas. Y lo hacemos, la liturgia, la Iglesia nos ofrece dos textos unidos, el capítulo 1, los primeros 4 versículos, que son el prólogo. San Lucas, como todos sabemos, escribió 2 volúmenes, el Evangelio, la primera parte de su obra, y el libro llamado así, Hechos de Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles. Pues el prólogo de la primera obra nos ofrece a nosotros la dedicación que San Lucas, que no fue apóstol, pero que sí anduvo con los apóstoles, sobre todo con San Pablo, nos ofrece a nosotros unas claves de lectura en estos primeros versículos, sobre todo sobre el proceso de formación de los evangelios. Primero está la vida, la de Jesús, la de la comunidad. Después está la tradición oral en la iglesia, y aquí habla de testigos oculares que después se convirtieron en servidores de la palabra. Es bonito el término diáconos de la palabra. Los que fueron testigos después se hicieron servidores, y después él lo pone por escrito. Estamos cerca del año 85, más o menos, cuando San Lucas escribe su evangelio para su comunidad, con unas características propias que las vamos a ver a continuación. Le dice a Teófilo, ilustre Teófilo. Seguramente era un personaje destacado dentro de la comunidad cristiana, pero también es un nombre simbólico. Teófilo es el amigo de Dios, es el que ama a Dios. Su evangelio está dirigido, todos somos Teófilo, todos podemos ser Teófilo. Estamos llamados a ser los que aman a Dios, y veremos de qué manera, viendo a Jesús, aprendemos lo que significa amar a Dios. La segunda parte de nuestro texto es el capítulo 4, los versículos del 14 al 21. Nos saltamos todos los capítulos de la infancia y del nacimiento y de la infancia de Jesús, desde la anunciación al nacimiento, a la infancia. Los leímos recién en Navidad, Adviento y Navidad. Y entramos ahora al capítulo 4, cuando Jesús, San Lucas lo presenta, recorriendo Galilea, vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu. Es importante este detalle, porque Jesús viene con la fuerza del Espíritu desde su concepción. En el momento del bautismo, en el momento de la tentación, y ahora San Lucas lo repite por 4ª vez, que Jesús va con la fuerza del Espíritu. ¿Y qué es lo que provoca el Espíritu en la persona de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hace con esa fuerza? Fue a Nazaret, donde se había criado, entra en la sinagoga como era su costumbre. Es bonito ver cómo Jesús se siente parte de un pueblo creyente. Era su costumbre desde pequeño, con María y José, la Sagrada Familia. Era su costumbre ir a la sinagoga
a escuchar la palabra, a nutrirse. Ahora adulto, Jesús, laico, puede leer, puede proclamar la lectura. El rabino del encargado de la sinagoga leía la Torá. Los laicos leían los profetas y los otros escritos del Antiguo Testamento. Jesús se levanta, le pasan el rollo del profeta Isaías y Jesús escoge. Y aquí hay un detalle también de San Lucas. Jesús escogió este capítulo 61 del profeta Isaías. 6 siglos antes había sido escrito este texto, pero ahora Jesús, al leerlo, lo hace suyo. Se identifica con lo que el profeta dice y se identifica hasta decir, Él es quien ahora cumple, da cumplimiento a la palabra. Y aquí vemos los rasgos característicos de la vida de Jesús. En la cita del profeta, Jesús sintetiza su programa de vida, su proyecto de vida, que va a ser también el proyecto de San Lucas y que sigue siendo el proyecto de vida para toda la iglesia, para nosotros. ¿Y qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Primera cosa, el Espíritu del Señor toma posesión de la persona de Jesús y lo unge. La verdadera unción no es con aceite, es el Espíritu el que unge a Jesús y lo unge para una misión de liberación. ¿Quiénes son los destinatarios de esta unción? Son pobres, son cautivos, son ciegos, son oprimidos. Es interesante qué personas son los destinatarios principales. Y segundo, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué trae Jesús para estas personas pobres, cautivas, ciegas, oprimidas? ¿Qué trae? Trae la buena noticia, el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? 2 veces se menciona la libertad, la liberación. Se menciona la alegría, se menciona la vista a los que no ven, la vista a los ciegos. Jesús viene a proclamar el año de gracia del Señor, viene a traer la misericordia, y la misericordia consiste en liberar la vida. El Evangelio no es una filosofía, ni siquiera teología. El Evangelio es vida. Y Jesús es la misma vida. Él se propone, y lo vamos a ir viendo a lo largo del año, se propone realizar este proyecto. Y vamos a ver de qué manera con San Lucas lo va a ir realizando. Pero no solo Él, también nosotros estamos llamados a hacer buena noticia, siguiendo a Jesús, encarnar nosotros su palabra. Con la fuerza de su Espíritu, lo podemos lograr. Feliz día y bendiciones para todos.